Dale, genial. Bueno, Rodrigo, habíamos hablado de derecho romano, bueno, de inicio del cristianismo, este tipo de cuestiones. Para hablar primero, para empezar un poco el tema, ¿Qué tal? ¿el derecho romano es el primer derecho integral? ¿Es la primera vez que se hace ya un corpus de leyes que no es un mandato religioso, ni tampoco son hacerle ojo por ojo independiente, sino que es una cosa mucho más compleja y que entiende, digamos, la enorme complejidad que tiene organizar una sociedad, que no es si te pego una piña te la devuelvo, que es otra cosa vivir en sociedad. Te tengo que decir qué tal, Sebastián. Sí, Muchas gracias por invitarme. La verdad que sí, pero como todo es más complejo en historia, su origen es religioso, su origen tiene mucho que ver con la religiosidad de estos pueblos que se asientan en Italia, estos pueblos que vienen de la rama indoeuropea. El avance del derecho romano es plurisecular. Entonces, ahí es cuando va evolucionando o mutando junto con la sociedad, es parte de la sociedad, así que tiene un nacimiento religioso y va cambiando, se va nutriendo de la historia en el pueblo. Esto lo decía Salvatore Ricobono. Se va nutriendo de los pueblos en los que se asienta. El derecho romano nace, por supuesto, en Roma, y a medida que el imperio se va expandiendo, va tomando el derecho principalmente, básicamente, muchas cuestiones griegas, una vez que se expande hacia esas regiones, y una vez que el derecho se expande, sale de la urbe, y los extranjeros, los peregrinos, de ahí vamos a tener el pretor peregrino. Los peregrinos vienen a Roma y tienen cuestiones con los ciudadanos romanos, cuestiones jurídicas, y cuando digo jurídicas, digo comerciales y económicas. Entonces ellos van nutriendo al derecho romano digamos, con las cuestiones que hacen al comercio, y los romanos buscan la solución, los juristas romanos, los pretores primero, que van a ser los juristas, buscan estas soluciones, digamos, a- a las necesidades de la expansión comercial romana, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, a medida que el imperio avanza y el cristianismo se va convirtiendo en mayoría y después en religión oficial, por supuesto va nutriéndolo. Y después, en la Edad Media, tenemos lo que también se llama la segunda vida del derecho romano en Europa Occidental, digamos que es cuando vuelve, digamos, a estudiarse el derecho romano en las universidades que se fundan al efecto, ¿no? Y después tenemos al derecho bizantino propiamente dicho, que sigue su propio camino, así que es una fantástica aventura el estudio del derecho romano, y por supuesto, como sabemos, muchos de sus principios, particularmente en el derecho privado y en el derecho civil, siguen hasta nuestros días, ¿no? Hay congresos en la actualidad que hablan del derecho romano histórico, pero también de las soluciones romanas para cuestiones de la actualidad, ¿no? Cuestiones que eran del comercio de hace 1500 años o 2000, y que se pueden usar para cuestiones de consumo, ¿no? Como el derecho del consumidor, que es un derecho muy moderno. Tenemos cuestiones como la lesión, cuestiones, institutos propios del derecho romano que han evolucionado, que los ha puesto Vélez Sarsfield, que era un canonista, un romanista, que los heredó del derecho colonial español y del derecho español, así que es una vida fantástica la del derecho romano. La pregunta tuya es muy acertada, muy asertiva, y es como la que debe empezar eh, cada curso de derecho romano. Es un poco lo que empezamos a hablar en la Facultad de Derecho, bueno, en la que también damos clases, ¿no? sí, a diferencia de Puan, digo, las mujeres usan camisa y pollera, cosas que en Puan no tenemos, digamos, saco, se pintan los labios, cosas como que son como, en Puan es como medio raro eso.
No, bueno, son dos unidades académicas distintas dentro de la gran Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esta universidad Por supuesto. que nos llena de orgullo y, digamos, dos facultades a las que me enorgullezco también de- de pertenecer o de circular. La verdad que eh, eh, un poco hablábamos en la previa también, ¿no? Las soluciones que le puede dar la universidad y la investigación de estas cuestiones a la vida moderna, al pensamiento argentino. El pensamiento argentino tiene que ser autónomo, tiene que nutrirse de cuestiones de todas las bueno, universidades del mundo, donde los académicos tengan interacciones, pero también tiene que generar su pensamiento propio. No solo, bueno, en este derecho romano, que en este momento es el objeto de este canal, sino el derecho constitucional, que en este momento está, en todos los momentos, es tan importante para la vida de nuestro país y que está siempre tan no en tela de juicio, pero sí en perpetuo escrutinio, ¿no? Entonces, es interesante como desde la evolución jurídica también podemos llegar a la actualidad en cuestiones constitucionales que tienen otra vía, ¿no es cierto? Este, me refiero a gente como Alberdi, que han abrevado de otras regiones no tan romanistas, pero al fin y al cabo europeas, o al fin y al cabo con ese pensamiento que también ha hecho que el capitalismo y el moderno sistema mundial pueda tener un par de siglos de evolución, ¿no? Viendo un tema un poco previo, hablando un poco sobre ese tema, el derecho romano, por ejemplo, prescribe o, digamos, constituye, hablando primero de la política, después hablamos del derecho de familia y del derecho comercial, o los inicios del derecho comercial. Hablando del derecho político, hay toda una formulación legal que hace cuánto tiene que durar el cónsul, qué potestades tiene, qué tiene el Senado durante la República, que inician de alguna manera las reglas del sistema político. Digamos, no solamente hay un cónsul y un senado, sino que hay una preocupación por dejar escrito hasta dónde va el cónsul, hasta dónde va el senado, en qué momento el cónsul puede ser un dictador, qué contrapesos hay, digamos, la política entendido, digamos, las relaciones humanas entendidas de una gran complejidad, porque de alguna manera no es solamente un imperio basado en un desarrollo militar, sino que es un imperio con concepciones políticas filosóficas. O sea, digo, ellos le dan una mayor complejidad al arte de la política, se puede decir eso sobre los romanos. Sí, por supuesto. Mucho se toma de los romanos, principalmente eh, de la parte, digamos, más clásica, ¿no? De la República, del fin de la República, del principio del Imperio. Ahí podemos ver autores como Cicerón y podemos ver en la propia historia cómo va evolucionando, digo, con los Gracos, cómo va evolucionando a medida que que la República se expande, ¿no? Y las instituciones, estas instituciones que, como bien sabemos, son por ahí las instituciones de una polis, ¿no? De una Civitas, de la Civitas, de la ciudad-estado, de modelo occidental, como podía ser una polis griega, digo, con su asamblea, con su poder, digamos, con sus cónsules, con su senado, pero principalmente con las asambleas populares, ¿no? Eh, Esto por un lado nunca dejó digamos, si bien, por supuesto, los historiadores tenemos una visión, los académicos, sobre la historia medieval como un periodo, eh, digamos, no como dice el habla popular, que sea una edad oscura, sino como un periodo donde por lo menos se han guardado las tradiciones de la antigüedad clásica, digamos, de alguna forma. Estamos hablando, cuando hablamos del fin de la República, de esta época clásica, o mismo de la Grecia clásica, estamos hablando de sociedades, digamos, en un punto preestatales, ¿no? Digo, de una ciudad-estado, uno la llama ciudad-estado, pero estamos hablando en definitiva de un modelo preestatal de la época moderna. Nosotros, cuando hablamos de constitucionalismo, podemos hablar de la constitución de los atenienses, como está aquella obra, podemos hablar de la constitución romana, pero en sentido, digamos, en un sentido bastante amplio y con un montón de cosas que los historiadores
del derecho, los historiadores que hacemos derecho, mejor dicho, tenemos que aclarar, ¿no? Que estamos hablando de sociedades preestatales, que estamos hablando de un Estado que no es un Estado moderno, como el Estado de la modernidad y que surge con la modernidad y con la ilustración, ¿no es cierto? Donde ahí sí se estudia científicamente y se ha puesto en las constituciones y jurídicamente el tema el tema de estas cuestiones de check and balance, vos dijiste del balance del poder, bueno, esto es algo moderno que uno lo puede avisorar cuando estudia la Constitución romana o la Constitución griega, pero bueno, ellos lo hacían de alguna forma, digamos, sin la metodología científica, ¿no es cierto?, que es propia de la ilustración. Entonces uno puede adivinar, o puede tomar ejemplos que son muy válidos, porque estamos hablando de Occidente, ¿no? Este Occidente grecorromano y después va a ser cristiano, es nuestra raíz. Es lo mismo que hablábamos con el derecho privado romano, por decirlo de alguna forma. Después nuestro derecho constitucional le debe tanto más a la evolución que tuvo en las Islas Británicas este derecho, ¿no? Este constitucionalismo en ciernes, ¿no? La constitución británica también en sentido amplio, porque es una constitución no escrita, sus principios van a hacer que después sean el modelo de las constituciones escritas, ¿no? Así que un modelo anterior a eso, que los maquiavelos y los primeros modernos ya visoraban también, ¿no? Ya habían rescatado, así como, me estás entendiendo el paralelismo, así como los primeros universitarios de estas universidades del siglo XI y del siglo XII empiezan a reescribir y a reencontrarse con el derecho privado, el derecho político, por decirlo de alguna forma, se vuelve también vuelve a la palestra política europea, con pensadores como Maquiavelo, como todos los que empiezan a traducir a Cicerón en este sentido constitucional. Después vamos a tener a filósofos políticos como Hobbes, a juristas, digamos, de fondo y de forma como Koch. Sí, pero lo interesante es que ellos separan la ética, Bien, la política de la ética, porque claro, Aristóteles pone la política de la ética y da como un deber ser del hombre muy prístino, la ética de la virtud, que de alguna manera el cristianismo también chupa cuando quiere desprenderse del judaísmo, de lo judaico, porque ya Dios ya no prescribe en el cristianismo qué se puede comer, dónde se puede mirar, qué hay que vestirse, sino como que toda esa cosa interna, toda esa cosa espiritual debe estar regido por una ética de la virtud. Digo, el cristianismo chupa mucho de eso, bueno, San Agustín, el claro. hombre actúa bien porque es un hombre bueno, dice San Agustín. Digo, ellos rompen ética y política, lo de esos modernos. Exactamente, exactamente. Y aparte, pero para romper, digamos, como parafraseándote a vos, para romper tiene que haber un desarrollo previo, tiene que haber habido un San Agustín, una ética cristiana, una filosofía cristiana durante la Edad Media, la Antigüedad tardía. Tiene que haber habido eso para después poder romperlo, ¿no? Y discernirlo y haberlo nutrido. Entonces, nosotros llegamos a la modernidad y al principio de las universidades con la posibilidad justamente de poder discernir la ética de la política, del derecho, digamos, todo eso eh, ha sido nutrido durante los últimos milenios occidentales, ¿no? Incluso ha sido nutrido después con las traducciones árabes que ha habido cuando, bueno, nada, los textos bizantinos que han ido a la modernidad, entonces han reformulado muchas cosas de la filosofía, hemos podido saber, digamos, discernir específicamente cuáles eran obras de Aristóteles, cuáles eran obras neoplatónicas, digamos, toda esa fusión se pudo hacer porque hubo algo previo, ¿no? Porque ¿Cómo? hay que recordar de que uno puede ir a la República de Platón o Física de Aristóteles, porque los Exactamente. musulmanes, a partir de Averroes y demás, rescatan todo eso y lo difunden. Exactamente. Esa historia es fascinante, ¿no? Esa historia es una historia de la filosofía y es fascinante
cómo ese camino, digo, por un lado estaba viendo, digamos, ejércitos, por no decir cruzadas, ¿no? Ejércitos latinos o occidentales que iban con la espada, y por otro lado estaba volviendo de alguna forma una sabiduría, digamos, occidental, también cuidada por los orientales, por los musulmanes, así como los monjes occidentales han cuidado el derecho y la filosofía, digo, es una unicidad muy importante, en la cual el estudio del derecho, ya sea como hablábamos, el derecho privado o el derecho constitucional o constitutivo de un Estado, ¿no? De una forma política, eh, llega hasta nosotros. Entonces, hoy es maravilloso lo que nos da toda la historia, ¿no? Básicamente, de todos estos conceptos, eh, para llenar volúmenes y para que la cuestión quede clara, ¿no? Hoy políticamente, qué es lo que jurídica, ética, políticamente es lo correcto eh, en un occidente, digamos, con las tradiciones que tiene, ¿no? Las tradiciones, como uno las quiera llamar, si quiere, liberales, y después, digamos, de un Estado que protege, un Estado que se retrae más de la actividad pública. Bueno, todo eso tiene mucha historia, y el ciudadano tiene el deber de conocerlo, y el académico y el profesor, el maestro, el docente, tiene el derecho y el jurista, ¿no? El jurista también es un docente, el jurista que El hace tema es libros, que que hace sentencias. el tema interesante es que el Islam, al tener tanto la vía negativa, porque Alá es todo, es incognoscible, o sea, ni siquiera Alá da el Corán, porque Alá habla con ese Gabriel da el Corán a Mahoma, digo, no se puede nombrar, o sea, es falta de respeto nombrarlo, representarlo, digo, es tanto la Claro. vía negativa que lleva hasta un punto el misticismo que recupera el elemento platónico. Se puede hacer ese diálogo. Sí, bueno, de hecho, probablemente haya surgido incluso de ahí. Bueno, todos sabemos que el Islam tiene muchas interpretaciones, pero la historia del Islam también tiene esta interpretación, ¿no? Que aquellos pastores, es un poco como los hebreos, aquellos pastores que venían de fuera de la media luna, que se instalan en el Levante. Bueno, los pastores mahometanos que se instalan, bueno, que destruyen al imperio persa, pero a su vez se nutren del imperio persa, ¿no? De esa cultura irania y mesopotámica de tantos milenios, ellos se van a nutrir, porque ellos vienen con la fe, si querés, y con la espada. Entonces, todo el resto surge de ahí, y de la conjunción de ese mundo, ¿no? Ni bien termina la guerra persa sasánida contra Bizancio, digamos, al poquísimo tiempo es la entrada de las tropas musulmanas en ese campo de batalla. Y ellos se van a nutrir principalmente del Islam, tienen toda esta cultura persa detrás, ¿no? Porque ellos eran pastores, digo. Venían, te repito, con la fe y con la espada. Y de Bizancio, bueno, a pesar de que les han sacado mucho territorio, Bizancio ha sobrevivido un poco más bastante más que el Imperio Persa, y se han nutrido mucho, ¿no? Todas esas comunidades y ahí cuando vemos que el Extremo Oriente también sigue teniendo su peso, ¿no? Que después vuelve al Oriente con la conquista de Hispania, con un montón de esas cuestiones. Así que es muy dinámica esa historia cultural, en la cual el derecho siempre hay historia del derecho para contar ahí, ¿no? Ya sea que el derecho romano se retraiga, no se retraiga, en Oriente, en Occidente, perdón, las conquistas de los bárbaros, de los germanos, ha hecho surgir una multiplicidad de derechos consuetudinarios, algunos y escritos, ¿no? Ahí se ha, digamos, hecho una sinergia con el derecho romano de las provincias, con esto que vos decías de, de- 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 de los pretores, de aquellos que interpretaban el derecho en cada provincia, de una forma por ahí distinta a Roma, ¿no? Ya no estando el poder central romano. Entonces ahí vuelve el derecho
a cambiar y bueno, es fascinante esa historia, pero vos habías hecho hincapié habíamos empezado a hablar de la constitución de esta Roma republicana, y bueno, esa Roma republicana eh, se va desencorsetando de ese modelo de ciudad-estado en, en- 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 Sí, pero una pequeña tiene cuestión. la necesidad, vos hablabas de la dictadura particularmente, tiene la necesidad de que la dictadura eh, tenga determinados plazos, determinadas formas de elegirse, y después vemos como, digamos, cuando la República va cediendo a esta forma más personal de gobierno, cómo ese instituto, esa institución, se vuelve a reformular, bueno, una dictadura perpetua, digo, el, el mismo el consulado, ¿no? Siendo el emperador, o el princeps, mejor dicho, una parte, como el otro, digamos, tiende a tener menos relevancia que el princeps que el princeps en el consulado. Entonces, esa historia, perdón, te termino ahí, entonces esa historia termina, digamos, no solo sirviendo como ejemplo, sino emergiendo, digamos, y siendo reinterpretada también en la modernidad. Sí, perdón. Justamente hablando de derecho, eh, la crucifixión de Jesús, digo, en Hechos de los Apóstoles, San Esteban es azotado hasta la muerte y no Claro, pasa nada. La presencia del procurador es lo que lleva a la crucifixión de Cristo, lo tienen que llevar ante Pilato. Digo, exactamente. digo Roma es también respeta mucho las autonomías locales. Eso le permite expandirse tanto en una época en donde el dominio efectivo de territorios tan amplios es mucho más complejo, porque todavía la logística es más imaginaria que otra cosa. Hay caminos, pero los caminos para llegar a Roma es un viaje y demás. O sea, lo que se mantiene, digamos, es pagar el impuesto al emperador y cierta iconoclasia, digamos, pero de alguna manera se respeta mucho las autonomías locales. Eso también es muy interesante de Roma. Sí, vos hablabas de los caminos, bien sabés por ahí seguramente que el principal camino era el Mediterráneo, ¿no? El más barato, el más rápido, digamos, si bien había vías terrestres, las grandes vías eran las marítimas, iban a ser así, está la hora cumbre del Mediterráneo, ¿no? Sobre la forma en la que cae el comercio del Mediterráneo justamente cuando se expande el Islam, y sobre la autonomía de las provincias. O sea, tenemos provincias imperiales y provincias senatoriales, ¿no? En la primera época del Principado, justamente cuando, bueno, nada, todavía no estamos en el dominado, entonces tenemos diferentes provincias con diferente alcance jurídico. Vos sabés que el derecho penal también dependía mucho de la costumbre, y es un poco más complejo de estudiar, en cuanto a que, bueno, hay menos, el derecho penal siempre, por supuesto, fue más conflictivo, y, digamos, se denotan grandes hiatos, por ejemplo, obviamente con el surgimiento del cristianismo, el cristianismo que suaviza algunas cosas y otras no tanto, ¿no es cierto? Empieza a ocuparse de la herejía, tanto que no de otras cosas. Siempre los impuestos estaba, bueno, la traición al emperador, y, bueno, en la Edad Media vamos a tener otros avances del derecho penal hasta llegar a la modernidad, pero la autonomía en la aplicación del derecho penal queda bastante patente en las historias bíblicas, en las historias del Nuevo Testamento. Eh, Así que sí, en ese sentido estoy de acuerdo con vos. Estamos hablando de una época en la que todo nos puede parecer cruel, ¿no? Hasta una pena religiosa, no te digo de la época de Jesús, pero de la época de un cristianismo ya sentado, cuando el Estado romano cristiano tenía que ser bastante más pesado en la aplicación del derecho penal. Así que en el derecho penal sí era bastante más amplio, y dependía de las circunstancias del momento, de si había una revuelta, de si pensaban que era una revuelta, de qué magistrado había también, ¿no? De qué pro magistrado en las provincias había. Entonces, ahí es bastante más.
más complejo de estudiar y más rico, ¿no? También. Un, te- un tema que también surge con la llegada del cristianismo, que después va a ser, digamos, el leitmotiv en la Edad Media, eh, es el derecho familiar, porque en Roma y Grecia tengo entendido que ese puritanismo sexual tan marcado, la condena furiosa a la homosexualidad, al lesbianismo, al incesto, al incesto también, pero es mucho más furioso en el cristianismo, a la infidelidad, a que no se permite el divorcio, el tipo de crianza de los hijos, toda esa cuestión sobre la vida privada surge con el cristianismo en Roma. Roma no era tan, no había un derecho familiar tan marcado. eh, digamos, esa moralina es un invento, es un hijo de la cristianización del imperio, que va a marcarse sobre todo durante la Edad Media, donde va a haber Sí, tribunales, como bueno, el padre de la Inquisición es el puritanismo, ¿no? sí, es cierto que por ahí en inglés llaman shift, ¿no? Hay como un cambio de perspectiva en realidad, pero el derecho, el primer derecho romano es un derecho religioso, es un derecho de la moral y de las buenas costumbres también, ¿no? Una moral distinta a la cristiana. Va a ser esta moral también de los dioses familiares, del soldado campesino, y después va a ser la moral del soldado campesino contra las costumbres orientales, le hace los griegos. Y después vamos a tener, en esta época clásica, después de la época, o dentro de la época clásica, la segunda parte, que es la parte de las leyes, agustianas sobre la moralidad pública, ¿no? Esto de la necesidad de que el hombre esté casado, de que le perdonaban impuestos, de la necesidad de que no haya relaciones por fuera del matrimonio. Así que, digamos, es otra moralidad en realidad la que viene con el cristianismo. Ahí es cuando hablamos de la sociedad judío-cristiana también, ¿no? En algún punto. Esta moral un poco más parca que vos hablás va a venir de esa rama, pero ya te digo, con Augusto había un intento de penalizar y de legislar sobre la moralidad. Así que el cristianismo tiene mucho de eso también. En realidad puede decirse que es justamente la sociedad occidental es judeo-cristiana greco-romana, ¿no? Digo, vamos a encontrar de estas cuatro civilizaciones que se funden en algún punto mucho. Así que cuando vos decís esto, yo lo tomo y me parece que el que estudia la historia del derecho tiene que darle así como una perspectiva más, darle ¿cómo se llama? Un trasfondo. Y el trasfondo es este, ¿no? Que el derecho romano surge con también con mucho de moralidad y que el derecho, el cristianismo lo refunde en su propia moralidad, pero no deja de haber habido una moralidad y una forma de aplicar la moralidad, una forma legal de aplicar la moralidad que la va a tomar el cristianismo, ¿no? Y este cristianismo cuando es, por decirlo de alguna forma, gobierno, cuando llega al gobierno. Así que, bueno, no sé si... Finalizar la última pregunta, junto con el humanismo, que digamos de alguna manera, digamos, de alguna manera corre a Dios, todavía no es un humanismo racionalista, pero de alguna manera busca de alguna manera cuál es el, digamos, el elemento que, o sea, si el hombre es el medio de todas las cosas, qué elementos metafísicos existen y busca una moralidad, o a veces puede haber diversas divergencias sobre ese tema. Surge también al poquito tiempo el protestantismo. Los Claro, protestantes, y ahí hay un tema que conecta con lo anterior, ahí ya es otra cosa, no hay libertad y predestinación. Calviño dice que el dinero es un señal de gracia divina. El protestantismo también cambia en el derecho, porque ya es otra cosa, ya la maldición, el trabajo no es una maldición, es otra, el dinero ya cumple otra función. Para finalizar, ¿qué se puede decir del protestantismo como esa cosa que se da al mismo tiempo que el humanismo? sí, bueno, digamos, como se puede estudiar el derecho, el derecho que va a regir al mundo primero de la época del auge del comercio y después del capitalismo propiamente dicho, va a ser este derecho con esta moralidad protestante, calvinista, anglicana después, o durante, digamos. Entonces,
este nuevo shift que hace el occidente cristiano, este nuevo cambio, va a hacer que esas naciones, digamos, sean las que estén a la saga en el avance económico, con este pensamiento, con esta filosofía, esta nueva filosofía religiosa, ¿no? La fe por la fe por, digamos, la salvación por la fe y la salvación por las obras que estaba hecho, grabado a fuego en el mundo católico, bueno, este nuevo marco filosófico. eh, ha sido fantástico que esto se haya mantenido en una iglesia, en un mundo protestante, ¿no? Que no haya habido, digamos, si bien hubo 200 300 años de guerras religiosas bastante importantes y muy importantes, digo, el mundo latino ha podido ser, en una época en la que estaban avanzando los otomanos, en la que, bueno, los rusos han sabido mantenerse cristianos también. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista religioso, y no tanto por ahí jurídico, de geopolítica religiosa de esos años, eh, ha habido una comunidad en una diversidad importante, ¿no? Pero digo, el mundo europeo este que sale del medioevo, en el que había pequeños ejércitos después de las pestes y, y antes del avance de la población, estos pequeños ejércitos que vemos que tenía Isabel de Castilla o que tenían, en algún punto se hacen ejércitos gigantes, se hacen armadas gigantes, esas armadas salen de Europa a conquistar el mundo en los siglos XVI, XVII, y los países, digamos, protestantes surgen eh, con esta moralidad religiosa, con esta nueva fe. Digo, el imperio español era un imperio también renovado en la fe, ¿no? ¿Cómo se llama? La contrarreforma ha sido una fuerza tanto más importante, o por lo menos en los siglos XVI, tanto más creadora de mundos y de viajes La ley de Burgos, marítimos por como... ejemplo. ¿Eh? La ley de Burgos, por ejemplo. Claro, 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 pero digo, la contrarreforma en sí, digamos, porque uno se remite por ahí a Weber, al libro de Weber, pero digo, la contrarreforma eh, ha sabido darle vida, nueva vida, renovada vida al catolicismo, a la Iglesia Católica y a España, Portugal, bueno, a Génova, a algunas naciones, digamos, en las que quería, en las que luchaba el catolicismo primero la defensiva y después la contrarreforma, no, es una contraofensiva. Eh, ha salido el mundo católico también a conquistar tanto más plazas o igual plazas que el mundo protestante en la modernidad. Así que por eso, digamos, es difícil, es muy interesante el estudio de la forma de periodización de la historia, pero también es difícil en algún punto cambiar, ¿no? Uno de los periodos que más se sostienen en la historiografía me parece que es el de la antigüedad tardía, este periodo por ahí en el que el cristianismo se asienta en Europa, eh, y bueno, el cambiar, digamos, extender la Edad Media a la modernidad, a un punto, me parece que requiere todavía muchos años más de trabajo.